Aclaración de derechos. Este es un trabajo de ficción sin fines de lucro. Los personajes, lugares y elementos pertenecientes a Masashi Kishimoto, Natsu Hyuga y sus respectivas editoriales y productoras son propiedad de sus creadores originales. Todos los derechos de las franquicias originales pertenecen a sus respectivos dueños. Sin más que decir, empecemos con el fanfic. Capítulo 10. El festival. Sasuke fue llamado antes del amanecer. El viento aún era frío, y la luna colgaba del cielo como un farol silencioso. En una cámara lateral al Salón del Dragón, lo esperaban el emperador y la emperatriz Gyokui. Ningún ministro. Ningún escriba. Solo ellos tres. ¿Y entonces?, preguntó Gyokui con su tono cortante. ¿Nos ha traído enemigos desde su mundo, Sasuke Dono? No. Su respuesta fue seca, pero no mentirosa. Y sin embargo, ha aparecido una figura con un poder parecido al suyo, intervino el emperador, girando su taza de té entre los dedos. Y varias concubinas fueron atacadas. Hay símbolos que usted fue el único en reconocer. Sasuke bajó la mirada. Las sombras de la lámpara parpadeaban sobre su capa. Alguien más dejó una huella aquí. No vino conmigo. No ahora. Pero quizás estuvo antes. O vendrá después. El emperador se levantó. Caminó hacia una estantería sellada por un panel tallado con dragones. Lo abrió. Dentro, un solo pergamino cubierto por seda negra. Hace generaciones, dijo Gyokui con una calma que sugería peligro, existió un linaje prohibido dentro de las antiguas familias del Este. Se los acusó de alterar los recuerdos, incluso las emociones de quienes los rodeaban. Cambiaban la historia, como si pudieran reescribir el tiempo. El emperador le entregó el pergamino sellado. Investigue este linaje. Encuentre el origen de esta sombra. Nadie más debe saber que alguna vez existieron. Sasuke asintió. Lo tomó sin pronunciar palabra, y se marchó mientras el silencio del amanecer volvía a envolver la corte. Eulalia, Clemencia y Maristela se habían encerrado en sus habitaciones desde que regresaron del interrogatorio de Shiu. Compartían el mismo techo, pero no las mismas emociones. El otro Uchiha, repitió Eulalia por cuarta vez en voz baja, sentada junto a una lámpara de aceite. Su cuaderno tenía una docena de nombres anotados y líneas que conectaban eventos recientes. Y sí, el Sasuke que conocimos solo fue una parte. Una imagen. Maristela estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando el jardín. ¿Y si todos lo soñamos? ¿Y si él no fue el mismo con cada una de nosotras? Clemencia, por su parte, había comenzado a escribir. No solo apuntes, fragmentos de recuerdos, comparaciones. Frases de Sasuke que no coincidían con otros momentos. Sonrisas diferentes. Silencios. Nosotras lo amamos, pero no recordamos al mismo hombre, murmuró. Esa noche, Sasuke no descansó. En cuanto cerró los ojos, el mundo cambió. Una ciudad imperial en ruinas. Estatuas caídas. Pétalos flotando en sangre. Una voz femenina le gritaba desde algún lugar. Sasuke. No vayas. Vas a destruirlo todo otra vez. Pero no era Eulalia. Ni Maristela. Ni Clemencia. Frente a él, una figura lo observaba desde lo alto de una columna derrumbada. Él mismo. Más joven. Vestido con un traje de batalla imperial. El Mangekyou en sus ojos brillaba, pero era diferente. Más antiguo. Más roto. Esta vez no lo harás bien, dijo la figura. Esta vez, no escaparás del fuego que tú mismo encendiste. Y entonces el sueño se hizo ceniza. Sasuke se despertó sudando. Su Sharingan se activó solo, y por un instante, una grieta invisible recorrió su ojo izquierdo. Sasuke de inmediato de baño y se alistó saliendo de su cuarto rumbo al palacio, pero pasando por el jardín se encontró con Mao Mao y ella dijo, soñar con uno mismo es más peligroso que oler mercurio en una caja cerrada, dijo Mao Mao esa mañana, sin que nadie se lo pidiera. Lo esperaba en el jardín de las glicinas, sentada como si nada, revolviendo una infusión. ¿Qué sabes tú sobre recuerdos, Mao Mao? Ella sonrió. No como mujer. Sino como alquimista. Los recuerdos son como venenos. Si los tomas directo, te matan. Pero si los destilas, puedes comprenderlos. Incluso manipularlos. Le tendió un frasco con un líquido lechoso. Esto es lo que extraje del cuerpo de Shiu. No es un veneno. Es catalizador. Alguien alimentaba su chakra a distancia. Una especie de genjutsu perpetuo, pero no aplicado directamente. Más bien, cultivado desde lejos. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que haya dejado raíces en el cuerpo. Y en la mente.
Como tú. Sasuke frunció el ceño. Mao Mao no mentía. Pero hablaba como si supiera demasiado. Ah, y por cierto, añadió, Hinsi quiere verte en la sala de guerra. Quiere hablarte sobre ciertas coincidencias entre los nacimientos imperiales y tu símbolo. La reunión se realizó en el pabellón dorado, bajo vigilancia imperial. Estaban Hinsi, Mao Mao, Sasuke, y algunos oficiales del ala medicinal. También las 3 chicas, aunque solo como observadoras. Hinsi colocó sobre la mesa varios documentos antiguos. Registros de mujeres que murieron al dar a luz, pero cuyos hijos nunca fueron encontrados. Algunas tenían marcas grabadas en el abdomen. Este símbolo, apuntó al abanico invertido que Maristela había hallado en el pañuelo de Shiu, se repite en 3 de los informes. Mao Mao añadió. Los cuerpos de esas mujeres mostraban una alteración en el sistema nervioso similar a los síntomas del veneno de las concubinas. Como si sus mentes hubieran sido desconectadas desde dentro. Sasuke comprendió. No era solo un plan nuevo. Esto llevaba generaciones ocurriendo. Esa noche, Sasuke volvió al tejado. Observó las estrellas, donde solo silencio reinaba. Y entonces, sin figura, sin imagen, una voz se deslizó por el aire. Tu chakra tiembla, Sasuke, no por miedo, sino porque reconoce la sangre. El fuego que crees controlar, ya te consumió una vez. No te darán otra oportunidad. El viento se tornó más frío. El ojo izquierdo de Sasuke, el mismo que antes mostró una grieta, palpitó. Crack. Una leve fractura ilusoria cruzó el iris de su Mangekyou. Sasuke cerró los ojos. Sasuke se había quedado solo en su habitación. El silencio se sentía distinto, como si el aire se negara a respirar con él. Sobre la mesa, el libro emitía un débil resplandor rojo, tenue, casi imperceptible, pero el Uchiha lo percibió. Se acercó. Lo abrió. La tinta se deslizaba sola, como si una mano invisible estuviera escribiendo justo delante de sus ojos. Antes de que la luna se llene, el fuego hablará. Uno de ellos no recuerda, pero te esperó durante siglos. La sangre danzará en la fiesta. El espejo ya no refleja lo que eres. Sasuke entrecerró los ojos. Algo en el tono del mensaje no era una advertencia, sino una revelación. A la mañana siguiente la noticia del Festival Imperial de Recepción de la Concubina del Sur se esparció como viento entre los corredores del palacio. Los pabellones se vestían con sedas florales, los estanques se perfumaban con esencias raras, y hasta los muros parecían respirar el júbilo oculto bajo la tensión política. ¿Una ceremonia imperial?, preguntó Maristela, entre sorprendida y nerviosa, mientras una dama de compañía le medía los hombros con cintas de seda. Al parecer es tradición recibir a la consorte del sur con una ceremonia de bienvenida que mezcla danza, música y ofrendas de todo el palacio, explicó Eulalia, ya con el cabello trenzado por expertas manos. Clemencia, sentada a un lado con los ojos cerrados, susurró. Eso significa que estaremos separadas de Sasuke, durante todo el evento. Y así fue. Como parte del protocolo, las mujeres extranjeras invitadas debían ser presentadas como damas de honor temporales, bajo la vigilancia de la Casa de las Fragancias. Sasuke, por su parte, fue citado para vestir el kimono rojo reservado a los hombres distinguidos del círculo del emperador. Al parecer, Hinsi lo había recomendado personalmente. La mañana anterior al festival, Sasuke fue conducido por pasillos de jade hasta un recinto donde aguardaba Mao Mao, rodeada de rollos de papel, cajas con pigmentos, fórmulas herbales y un aroma tenue a raíz seca. Así que tú también estás involucrado, dijo Mao Mao sin levantar la vista, mientras mezclaba algo en un cuenco. Me dijeron que colaboraría con alguien del pabellón del perfume, respondió Sasuke, apoyado contra la columna. Su mirada la observó como quien lee una página demasiado compleja como para pasarla por alto. Mao Mao lo miró por fin. Llevaba un kimono modesto, pero había una calma decidida en su presencia. Ella entrecerró los ojos. ¿Y tú qué sabes de ungüentos para evitar el mareo en bailes imperiales? Nada. Pero sé dónde presionar para detener el flujo de energía en una pierna, si eso sirve. Mao Mao soltó una risa. No burlona. Más bien, intrigada. No es lo mismo, pero, ya me acostumbré a que digas cosas raras. Desde la vez que desapareciste de la reunión y luego regresaste como si nada. Durante las horas siguientes, trabajaron juntos. Sasuke sostuvo bandejas, preparó infusiones bajo su guía y aplicó pequeños círculos de calor con chakra, aunque no lo llamó así, sobre ciertos frascos para estabilizar compuestos. Mao Mao no preguntó cómo lo hacía. Simplemente tomaba nota.
Aunque, en sus ojos, el misterio crecía como una flor cerrada que ya intuye la luz. ¿Por qué estás ayudando?, preguntó ella, al fin, mientras guardaban los materiales. Porque si no lo hago, nadie entenderá de qué es capaz lo que llevas entre manos, dijo Sasuke, sin mirarla, pero sabiendo que la respuesta había tocado algo más profundo. La hora llegó con el estrépito contenido de un palacio que se disfraza de calma. Faroles de papel rojo adornaban los patios internos. Una luna velada por nubes delgadas coronaba el firmamento. Sasuke caminaba por un corredor interior, vestido con su kimono elegante de color rojo como la sangre adornado por flores detalladas. La espada estaba ausente. En su lugar, llevaba un medallón que Insi le había entregado, con el emblema del dragón del este. Entonces, al girar un pasillo decorado con biombos dorados, la vio. Mao Mao. Vestida con un kimono rosado de flor de ciruelo, la piel apenas maquillada y un ornamento de oro con piedras preciosas adornando su cabello. Estaba sola. Su mirada se cruzó con la suya. Y por un instante, en medio de todo lo que era formal, lejano y ceremonial, el mundo pareció detenerse. No hablaron. Pero algo en ellos sí lo hizo. Una imagen, como la de dos sombras enfrentadas bajo el mismo cielo, entendiendo que el otro ya formaba parte del paisaje interior. Las tres chicas, por su parte, ya estaban alineadas junto a otras doncellas frente al pabellón de la emperatriz. Maristela no paraba de mirar hacia donde creía que estaría Sasuke. Eulalia estaba más calmada, aunque su expresión delataba una preocupación que iba más allá del protocolo. Clemencia, en silencio, observaba todo. Con ojos entrenados. Mientras tanto, en el salón central, Jinshi tomaba la palabra. Explicaba la llegada de la nueva concubina, los recientes movimientos del norte, y agradecía la intervención de ciertos invitados extranjeros que habían colaborado en la resolución de incidentes recientes. Mao Mao, sentada cerca de él, notó que Insi mencionó discretamente a Sasuke y sus acciones no oficiales pero beneficiosas. Incluso habló de la recuperación de ciertos documentos robados de los archivos médicos, una de las tramas de la temporada 1. Luego, como parte del espectáculo, una danza comenzó. Las doncellas desfilaron. Entre ellas, Maristela demostró una gracia que nadie esperaba. Eulalia sostuvo una bandeja con flores sagradas. Clemencia mantuvo su porte firme, casi como una guardiana. Sasuke observó desde uno de los pabellones superiores. Sus ojos, serenos, veían más allá de la música. Se detenían en los rostros. En los gestos. En la fragilidad de ese mundo envuelto en belleza, pero sostenido por secretos. Y Mao Mao, en su asiento, lo notaba. Ella también miraba diferente esa tarde. En la noche después del festival el viento de la noche apenas movía las ramas del cerezo estéril, que seguía erguido como si esperara una primavera que nunca llegaría. Mao Mao y Sasuke permanecían sentados bajo su sombra, en silencio, observando la calma que precede al caos. El festival por la llegada de la consorte se preparaba con rapidez, y todo el palacio Jade parecía contener el aliento. «Has cambiado desde que llegaste», dijo Mao Mao, sin mirarlo directamente. «Aunque sigo sin entender qué clase de persona eres». Sasuke giró levemente el rostro, apenas un gesto. «¿Te incomoda?» «No. Pero es distinto. Como cuando se encuentra una planta que uno no puede clasificar. Puedo describir tus efectos secundarios, pero no identificar tu principio activo». Sasuke esbozó una sonrisa sutil, casi invisible. «¿Y tú? También escondes más de lo que dejas ver». Mao Mao se quedó pensativa un instante. Luego bajó la mirada, como si una parte de ella se liberara al hablar. «Hace unos años fui envenenada. Con algo lo bastante complejo como para matar a una docena de personas en un día. Pero sobreviví, más por error que por milagro». Sasuke la observó, atento. «Fue entonces cuando supe que si no empezaba a entender cómo funcionan los venenos, otros morirían por cosas que podrían evitarse. Así que estudié. Robé libros. Analicé cadáveres. Me ofrecí como sujeto de prueba más veces de las que debería admitir. ¿Todo por conocimiento? No. Por obsesión. Tal vez culpa. O algo parecido. Nunca quise volver a ser una víctima». Un silencio los envolvió brevemente. Sasuke, sin apartar la vista del horizonte, murmuró: «Yo también fui víctima. Y luego, me convertí en el verdugo». Mao Mao lo miró por primera vez directamente. Sus ojos no mostraban juicio, solo una inquieta curiosidad. «¿A quién?» «A casi todos los que me importaban», dijo Sasuke, sin amargura, pero con la calma de quien ha aceptado una condena. Luego añadió: «Un hermano. Un clan. Un amigo.
¿Y aún puedes mirar tu reflejo? Solo cuando no lo estoy buscando. Mao Mao guardó silencio. Luego, con un tono más suave. No te pareces a nadie que haya conocido, y eso que he tratado con cortesanos, nobles, doctores y hasta eunucos con lengua doble. Sasuke le respondió, por fin, con sinceridad tranquila. Tampoco tú eres como las mujeres que conocí. Hay una lógica en ti, que a veces envidia el caos. Ambos sonrieron, no por cortesía, sino por una especie de alivio compartido. No eran iguales. Pero quizás eso los hacía compatibles. Y bajo ese árbol sin flor, por primera vez, el lazo entre ellos dejó de ser mero interés mutuo. Era el inicio de una confianza tensa, delicada, construida entre heridas no del todo cerradas. Capítulo 11. El misterio en el palacio. Tras la charla íntima bajo el árbol de los pétalos caídos, Mao Mao se despidió con una mirada inquisitiva, lanzando una última frase al aire que pareció golpear más hondo de lo que ella pretendía. No me interesa entenderte por completo, Uchiha Dono. Pero sí quiero saber por qué estás aquí, y por qué tus ojos parecen llevar siglos cargando cosas que no te pertenecen. Sasuke no respondió. Solo inclinó la cabeza con leve reverencia. A solas, retornó a sus habitaciones temporales dentro del ala de los invitados del palacio. El silencio allí era pesado, cargado de ecos de otra época. Abrió el libro, como cada noche, esperando una pista, un símbolo, un nombre. Y lo encontró. Una sola palabra, escrita con tinta aún fresca, adornaba la página central. Mao Mao. Parpadeó. Y al abrir los ojos, la tinta ya no estaba. ¿Por qué su nombre está en este libro?, murmuró, apretando la tapa con fuerza. Este mundo no deja de jugar conmigo. La mañana posterior al festival amaneció con una niebla liviana cubriendo los jardines imperiales. Aún flotaba en el aire el perfume de los inciensos ceremoniales y el eco de la música de la noche anterior. Maristela se despertó con los brazos aún cruzados sobre su pecho, como si hubiera soñado bailando. Lo había hecho, en efecto. Pero lo que no contó a nadie fue ese instante breve, cuando giró sobre sus talones y creyó ver dos figuras idénticas observándola desde el pabellón, ambas con ojos oscuros e intensos. Al parpadear, solo quedaba uno. Clemencia, en cambio, había escrito toda la madrugada. Su diario estaba lleno de frases inconexas, poemas cortos, reflexiones sobre la música del festival. Pero al revisar las últimas páginas, encontró una frase escrita con letra firme que no recordaba haber plasmado. Él esperó siglos entre la ceniza, solo para ver el fuego encenderse otra vez. El tintero estaba sellado. Nadie más había entrado. Eulalia soñó con tinta, manchas oscuras que no salían de sus manos, páginas que ardían en fuego azul, y una voz, la suya, pero no del todo, que le susurraba entre sollozos. Volviste a escribirlo, aunque sabías lo que iba a pasar. Se despertó con el corazón apretado. Esa sensación que deja algo que no se recuerda, pero se teme. Fue entonces cuando no pudo resistir más. Se levantó en completo silencio, deslizándose como un reflejo por los pasillos dormidos del palacio. Nadie preguntó a dónde iba. Quizá porque sus pasos no hacían ruido, o porque nadie debía verla. Regresando con Sasuke, este avanzaba por los pasillos con pasos firmes y calculados, como si cada movimiento estuviera medido al milímetro. Sus ojos, siempre atentos, recorrían el entorno con un poco de confianza. Aunque su rostro se mantenía sereno, había una tensión silenciosa en su expresión. La cita con Hinsi no figuraba en su agenda oficial, lo cual no solo lo tomó por sorpresa, sino que también encendió una alarma en su interior. Que alguien como Hinsi, con su historial de discreción y maniobras encubiertas, solicitara una reunión fuera del protocolo habitual no podía ser una simple casualidad. Sasuke sabía que los encuentros inesperados casi nunca eran inocentes, y eso lo mantenía en estado de alerta. Hinsi lo recibió en una sala interna, oculta tras pantallas de bambú finamente talladas y resguardada por una docena de capas de privacidad imperial, desde barreras físicas hasta silenciadores arcanos. El ambiente era denso, cargado por el aroma persistente a té verde recién infusionado y el leve olor a polvo antiguo que se acumulaba en los rincones olvidados del palacio. Sin perder tiempo en saludos o cortesías, Hinsi extendió un rollo de pergamino sobre la mesa baja frente a él. Un mapa viejo del imperio. Mira aquí, dijo con voz baja, casi como un susurro conspirativo. Sasuke se inclinó para observar. Una zona entera, al suroeste de la corte imperial, estaba tachada con trazos de tinta negra, gruesos y deliberados. El nombre apenas era legible, desgastado por el tiempo. Klakuen. Era un jardín sagrado, añadió Hinsi sin apartar la vista del pergamino.
Fue clausurado tras una masacre inexplicable, ocurrida durante la luna llena, hace exactamente 88 años. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe. Pero ayer, llegó esto. Le mostró una carta sin remitente. Cuando la luna se llene, las flores volverán a sangrar. Y el Uchiha reconocerá el terreno. Sasuke bajó los ojos al mapa. Ya he estado allí, susurró. En sueños. Sasuke no respondió de inmediato. Su mirada permanecía fija en el área tachada del mapa, como si intentara reconstruir lo que la historia había tratado de borrar. El silencio entre ambos se alargó unos segundos más, hasta que Hinzi enrolló el pergamino con cuidado. Necesito que vayas allí, dijo finalmente. Pero no solo como espía. Hay elementos que escapan a lo político. Sasuke asintió con una leve inclinación de cabeza. Sin más palabras, se levantó y abandonó la sala, con la mente ya procesando la información. Si iba a acercarse a una zona olvidada por el Imperio, primero debía prepararse. Unas horas después, en el laboratorio de Mao Mao, donde los frascos de vidrio y los estantes de madera estaban impecablemente organizados, Sasuke observaba en silencio. Mao Mao sacó un pequeño recipiente de jade con polvo rojizo en su interior. Lo colocó sobre una losa de piedra. Extraje esto del líquido que encontré en la escena del atentado. El que reaccionó con esa mujer, Shiu. Se ha solidificado con el tiempo, como un cristal frágil. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ella alzó una ceja. Solo reacciona con tu sangre. Lo llamé catalizador artificial. No es chakra, pero se comporta de forma similar. Mira. Pinchó la yema del dedo de Sasuke y dejó caer una sola gota sobre el polvo. Al instante, surgió del recipiente una flor roja, perfectamente formada, que palpitó como si respirara, y luego se incineró en silencio, sin dejar rastro. Sasuke retrocedió un paso. Eso no es natural. Mao Mao, sin apartar la vista del cuenco, murmuró. La flor parece del jardín prohibido, del Krakuen. ¿Tú la has visto? Preguntó él, alerta. No. Pero alguien la pintó en la pared de mi habitación, anoche. El silencio se volvió más denso. Pasando con Eulalia en la biblioteca buscó registros sobre clanes extranjeros, exiliados, prohibidos. Algo en su pecho decía que la respuesta estaba en lo que fue borrado, no en lo que fue escrito. Durante horas, revisó rollos carcomidos, hojas resquebrajadas por la humedad y el olvido, hasta que lo encontró. Un texto pequeño. Dañado. La tinta parecía sangre reseca. Pero el fragmento sobreviviente era claro, casi cruel en su nitidez. Akagane. Aquellos cuya sangre era caliente como magma. La historia los expulsó por alterar los recuerdos del emperador mediante ilusiones heredadas. Decían que su don no se enseñaba, se transmitía. A veces, por la mirada. A veces, por el dolor. Eulalia leyó en voz baja, y su garganta se cerró. Akagane. Ese nombre no se lo había dicho nadie. Y sin embargo, lo conocía. Lo sentía en la lengua, como una quemadura vieja. Lo había leído antes. Quizá incluso lo había escrito. Y entonces lo recordó, no con claridad, pero como se recuerda un incendio. Una versión de sí misma, mayor, más pálida, con tinta en los dedos, le había hablado antes. Yo traté de advertirte. Pero tú lo seguiste. ¿Por qué? Y esa otra ella lloraba. Lloraba como cuando le mostró a Sasuke aquel cuaderno con el capítulo 6, con palabras que no recordaba haber escrito, pero que aún así le pertenecían. Lloraba como cuando le dijo. Tú estuviste aquí antes, Sasuke. No como ahora. No con poderes. No con odio. Viniste sin memoria, sin espada, y aún así, nos cambiaste. Ahora entendía un poco más. El fuego, el olvido, la herencia de ilusiones. Tal vez ella, también era parte de algo que había sido reescrito. Tal vez, el fuego del clan Akagane no solo alteraba la memoria del emperador. Tal vez, también podía arder en alguien como ella. Se quedó sentada en el suelo, abrazando el libro como si fuera un espejo roto. La noche no terminó con respuestas. Pero la duda ahora tenía nombre. Y los nombres, sabía bien, eran la puerta a la verdad. Esa misma noche, Sasuke volvió a leer su libro. Pero esta vez, no era él quien lo abría. La tapa se abrió sola. Las páginas pasaron con violencia hasta detenerse en una imagen. Una mariposa de fuego posada sobre una pluma negra. La página hablaba con voz conocida. Era la de Eulalia. No hay fuego sin sombra, y no hay sombra sin origen. Si lees esto, Sasuke, es porque la línea ya fue cruzada. Krakuen no es solo un lugar. Es un reflejo. Mientras tanto, Mao Mao en su habitación intentaba dormir. Pero el rostro de Sasuke volvía una y otra vez. No por belleza.
No por atracción, sino por la duda. ¿Por qué la flor del Kraken nació con su sangre, y por qué esa mirada parecía conocerla antes de haberla visto nunca?